que andaba catarrado. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cualquier momento en el que nos encuentren en la red. Bienvenidos nuevamente a Puro Café, Filosofía para la Semana. Seguimos dándole al rollo de las emociones, a la cuestión que nos trajo la semana pasada, pero esta vez le vamos a pegar por el lado de el cuidado de sí. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de ver cuál es precisamente por lo cual le pusimos el mote al programa la semana pasada, de saberse emocionar, de saber cómo aplicar de algún modo un vivir ético, no moral, y eso igual ahorita lo desenredamos, que tiene que ver con el hecho de cómo nos percibimos a nosotros y cómo esa autopercepción, por decirlo de alguna manera, como para meternos también un poco con los conceptos actuales, da la relación o nos da a pensar y a tener una relación con el otro, con los demás personas que también en el mismo caso están en la misma situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que también están precisamente en tanto que su autopercepción trabajando o dándose una relación con el otro a partir precisamente de ese modo de verse que tiene que ver con gustos, placeres, también deberes, tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con todo este ámbito que nos relaciona directamente con lo social, con el otro, que también por ahí vamos al final, o por la mitad de este show, vamos a estar platicando algo que se me ocurrió por ahí, a ver qué me dice el compadre, pero primero vamos sobre lo filosófico, y en ese caso nos vamos a meter a platicar con el compadre Adán al respecto de Kierkegaard y Merleau-Ponty. Uno es un filósofo francés y el otro es danés, si no estoy mal, compadre. Sí. ¿Verdad? Sí. Y en este caso va a llevar acá como que la batuta más el querido Adán, porque sí, yo los conozco de foto, dijeran por ahí nada más. Yo conozco algunas de sus mañas, pero no por completo. Acá el compadre es el bueno. Así que, pensando en esta cuestión, y a mí me llama la atención que metas a Kierkegaard, como dije antes de empezar, yo desconozco a Merleau-Ponty, solo sé que trabaja el rollo de la fenomenología del cuerpo, y obviamente la noción del cuerpo tiene que ver un montón con esta cuestión del cuidado de sí, ¿no? En ese sentido, cuando estemos pensando en el cuidado de sí desde la filosofía, que es desde donde casi siempre se ve, aunque no son los únicos, ámbitos en los que se piensa esta cuestión, mucho menos en la actualidad. ¿Cómo pensar el cuidado de sí? Antes de tratar de pensar o vislumbrar lo que también hoy en día ya se está o ya se adecuó a decir que es el cuidado de sí, ¿no? Que Bueno, muy buen también día a todos. ajá, Perdón, un saludo adelante. desde aquí, desde una vez más, desde el corazón de la Huaca en Veracruz. Perdón, compadre, pensé que No, sí, íbamos adelante. terminando, pero bueno, vamos hay que relacionar, ¿no? Directamente la idea del cuidado de sí con, pues obviamente, con la autopercepción. Ahí tenemos que hablar un poco de lo que es el rescate bueno, el redescubrimiento más bien del sujeto, del individuo, ¿no? Que esto viene dado a partir de la filosofía moderna, y de ahí para acá pues viene habiendo una serie de redescubrimientos constantes que nos van dando diferentes pautas conforme a lo que es el, eh, la apertura de las ideas sobre el sí mismo, sobre el yo, ¿no? Como tal. Claro, podemos poner como referencia a estos dos, ¿no? Kierkegaard y Merleau-Ponty, pero podemos poner a muchos más. O sea, podemos hablar incluso de Heidegger, incluso de Hegel, sobre el papel del individuo en el desarrollo del espíritu absoluto, que va a ser diametralmente opuesto al caso de Kierkegaard, ¿no?
Pero bueno, o sea, digamos que nos van a servir como punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos adentramos en la reflexión de un tema que la verdad es muy curioso en la actualidad, porque el cuidado de sí, y fíjate, también como lo comentábamos en el programa anterior, me parece que por ahí se ha malentendido un poco conforme a las nuevas tendencias o las últimas tendencias que confunden el cuidado de sí con la mera producción estética, ¿no? O la mera producción cosmética del cuerpo, ¿no? Ahí me parece que por allí también Sloterdijk, el propio Lipovetsky, pues habla un poco de este show que se monta alrededor de la estética del cuerpo, ¿no? Sí, el Y rollo que narcisista. se confunde por ahí un poco con lo que es el cuidado de sí desde el punto de vista filosófico, ¿no? Ontológico, sobre todo. Recordemos que la modernidad vuelve a poner la mirada sobre el sujeto, ¿no? Le dice a Dios, aguántame, por ejemplo, el caso de Descartes, sé que estás ahí, pero déjame que yo descubra cómo valerme de mí mismo, ¿no? Y eso es un cambio completamente radical respecto a lo que pues, venía sucediendo en la Edad Media y bueno, comienza a tomar fuerza con el Renacimiento y se cristaliza o se materializa en la filosofía de los modernos, ¿no? Entonces el sujeto cobra una nueva dimensión, eh, una dimensión que luego se va a ver bastante fragmentada, ¿no? Bastante descompuesta luego de la Segunda Guerra Mundial y lo que implicó ideológicamente, metafísicamente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos que el descubrimiento de las atrocidades de Auschwitz y de todos los campos de concentración y lo que ideológicamente representaba el nazismo como tal, pues nos lleva a la idea de que probablemente esa idea moderna del sujeto, planteada por Descartes, ¿no? En el que hay una unión de varias aristas entre el sujeto, la técnica, la ciencia, para llegar hacia lo que es la vida feliz, ¿no? Pues parece que no se da esa ecuación. Al contrario, ¿no? Pareciera que la Segunda Guerra Mundial representa pues la derrota de la razón y por lo tanto la derrota también del sujeto, del individuo en cuanto tal, ¿no? Luego comienzan pues obviamente todos los movimientos de reconstrucción del sujeto, vamos a decirlo así, ¿no? La reconstrucción del individuo, ahí entran pues obviamente las filosofías, los filósofos judíos que entran a escena a partir de aquel hecho atroz, entra también pues la nueva filosofía francesa, y todo lo que tiene que ver con la posguerra o la reflexión de posguerra, va a ir en función de reconstruir, ¿no? Toda la imagen que se puede tener ahora acerca del individuo y sobre todo acerca del valor de su razonamiento, ¿no? Lo cual nos lleva también necesariamente a la idea del sí mismo, una nueva idea del sí mismo, ¿no? Podemos pasar por los postestructuralistas, ¿sí? Podemos pasar pues, obviamente por Foucault, eh, podemos pasar por Deleuze, en donde pues el cuidado de sí tiene que ver pues con el papel que uno entiende que tiene en el estado de cosas de la realidad, ¿no? Pero fíjate, ya no es que yo construyo la realidad, sino que yo formo parte de un estado de cosas
que conforman la realidad. Y eso es bien importante, un cambio muy, muy, muy interesante respecto a la modernidad cartesiana, ¿no? En donde yo, sujeto, soy el elemento activo que construye la realidad, ¿sí? Por lo tanto, pues no tengo que cuidarme mucho a mí mismo, porque finalmente la realidad está ahí para mí, ¿no? Es lo que yo quiero que sea, ¿no? O lo que yo pienso que debe ser. Cuando pasamos a la imagen del yo como parte de un estado de cosas que conforman la realidad, entonces ya nos descubrimos dentro de un entorno en el que, pues a lo mejor, no soy bienvenido, ¿no? Un entorno en el que a lo mejor soy un agente extraño, ¿sí? Y entonces el cuidado de sí ya no pasa solo por atender mis necesidades, ¿no? Sino por entender y atender las necesidades del entorno respecto a mi papel en ese estado de cosas, ¿no? Podemos, digamos, yo creo que ese sería el recorrido histórico básico para poder entender dónde estamos parados, ¿no? En el caso de Kierkegaard pues, es distinto porque obviamente no han pasado todavía las guerras mundiales, pero hay un estado, hay un ambiente de, de incertidumbre, ¿no? En Europa, un ambiente de incertidumbre. Kierkegaard, además, pues, como buen danés, representa un modo de pensar que a lo mejor al resto de Occidente nos parece extraño, nos parece lejano, ¿no? Hay mucha melancolía, hay mucha angustia, eh, que seguramente tiene algo que ver con el ambiente en el cual se desarrolla, ¿no? Eh, y Kierkegaard da con una idea que va a ser completamente revolucionaria, ¿no? Para lo que sigue. Y es la idea de que el yo, o sea, el sujeto, el individuo, pues finalmente debe autoafirmarse, ¿no? Frente al todo, que no es que haya una relación de complicidad con el uno, o sea, con la divinidad, sino que hay una separación radical entre uno y otro, ¿no? Y el sujeto es el tú frente al todo, ¿no? O sea, el uno frente al todo. El, el individuo que, pues, casi casi al estilo griego, el individuo al Dios, ¿no? Pues no le interesa. O sea, está allí, pero pues ahora sí que cada quien para su chicle, ¿no? Se pueden convivir, pero ni se pelan, ¿no? Sí, se puede convivir, ¿no? Podemos estar aquí tomándonos un cafecito tranquilos, pero de ahí cada quien para su chicle, ¿no? Y ahí viene el concepto de angustia, ¿no? Comienza a introducir en la filosofía el concepto de angustia. ¿Qué es lo que causa angustia? La existencia, ¿no? O sea, Kierkegaard es como pararme a la orilla del abismo, ¿no? ¿Y qué hago frente al abismo? El abismo de la existencia, ¿no? Cuando te das cuenta de que estás allí, frente a un todo que además no alcanzas a comprender, un todo que además le da igual si te voltea a ver o no, eh, y además, pues te ves ahí con todas tus limitaciones como individuo, ¿no? Limitaciones físicas, limitaciones intelectuales, ¿no? También. Entonces hay una realidad que parece sobrepasarnos, ¿no? En Pues está cuanto la a la... imagen, ¿no? Esta famosa de la pintura, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvida. El hombre parado frente al mar. Es que no me acuerdo cómo Ándale, se llama. ¿Cómo? ándale, esa te digo yo. Esa es la más famosa Que podría imagen representar esa idea, ¿no? que puede representar esa Es, idea. Esa, ¿no? esa es. O sea, el individuo de Kierkegaard
sería eso, ¿no? Y hay una inmensidad enfrente que es incomprensible, es lo inconmensurable, dice aquí, ¿no? Ujú. Lo inconmensurable. Una existencia que se ve de pronto frente a algo inmenso, ¿no? Y que no hay forma de atraparlo, no hay forma de controlarlo, ¿no? Que eso era lo que intentaba hacer la modernidad cartesiana, el control de la realidad, de la naturaleza, del mundo, ¿no? Acá perdemos completamente el control y es una idea que va, yo creo que va más acorde a lo que es el sentimiento de la época. No hay un control sobre la realidad y entonces el sujeto tiene que vérselas por sí mismo, solo, y además tiene que vérselas consigo mismo. Que ahí es donde comienza la La parte, tragedia. la parte trágica, ¿no? Pero también la parte interesante, porque en ese descubrimiento del yo, en ese vérselas consigo mismo, ¿no? Pues también descubrimos que hay un mundo aquí adentro, ¿no? Sí, Hay un mundo aquí que no tiene que ver necesariamente con la locura, sino que están las emociones, están los miedos, están los deseos, están los traumas, está todo lo que conforma la personalidad del yo, ¿no? Un yo en construcción puede ser. un yo en construcción. Sí, es muy a tratarlo de hacer un poco más de historia e ir más. Se llama El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich, la pintura. Muy bien. Esta cuestión también, y bien que lo mencionaste, en los griegos era una cosa muy patente, ¿no? También precisamente como que sí, ok, está lo que nos supera, lo que está más allá, por no ponerle ningún nombre, y que de alguna u otra manera nos controla o nos da ciertos designios o ciertas señales para ir a allende el mar. Pero yo tengo, digámoslo así, no hablan de un yo en esa época, pero de los individuos que pertenecen a un estado tienen cierto, como yo les decía al principio, cierto raigambre ético bajo el cual se tienen que guiar y seguir, y que también empezaron a investigar en ese sentido la cuestión de la interpretación de los sueños con Apolodoro, por allá en Mm, el siglo V, creo, si no estoy mal, ahorita busco bien la fecha, y cuestiones que hoy en día también podríamos equiparar ya muy devaluadamente con esas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido me da a mí mucho de curiosidad, o me daba mucha curiosidad cuando empecé a ver este tipo de temas, que estas cuestiones del horror, por llamarlo de alguna manera, frente a lo desconocido, se han ido bueno, se han ido trabajando de distintos modos, pero siempre está patente en la cuestión del sujeto y su, vamos a ponerlo también, si quieres, en el medievo, lo único que nos dejaron por ahí, si queremos decir que era una época oscurantista y retrógrada como se piensa, o se dice en la historia, había el libre albedrío. También tiene que ver, para mi gusto, ahorita me dice sí o si no, con el rollo del cuidado de sí, porque bien dice por ahí en algún lado lo leí de la religiosidad, que pues sí, Dios te creó, Dios es como el que, como ya había dicho con los dioses griegos, designa o te da tu destino, pues ya estás, en ese sentido ya estás, ¿no? Pero en ese ir caminando ese destino,
pensando en que también en la religión lo que no debes es pecar, también tienes que observar un cierto cuidado de tus formas de ser, ¿no? Y en ese ámbito entra el libre albedrío, no como, no pensándolo como la posibilidad de salirnos de las reglas, sino como de confrontar a ese individuo con esas reglas, ¿no? Un poco o un tanto lo interpreto así, no obstante, si es necesariamente en el dogma cristiano o católico una cuestión de seguirnos sin Sí, salirte del redil, pero existe el libre albedrío, pienso, y también por ahí podríamos verlo en algunos autores, pero puesto para esa razón, ¿no? Para esa cuestión. Ahí tenemos a San Agustín. El sí, muchacho claro. no era tan santo al principio, ¿no? Era un canijo y terminó siendo santo y terminó fundando o dando fundamento a la filosofía medieval, a mucho de la filosofía medieval, ¿no? En ese sentido es muy curioso ver cómo es algo que nos ha acompañado desde hace Claro. chorro de tiempo, ¿no? Incluso desde la mitología podemos ver esa cuestión. Mira, de hecho, fíjate, si nosotros vemos los cambios de imagen, es que de verdad es bien interesante y otra vez lo recalco, güey, la historia está ahí Ya. para hacernos entender todo esto. Güey. Regresamos a Homero, ¿ok? Ulises blasfema contra los dioses en la playa de Troya, ¿no? Después de la victoria y tiene que emprender el viaje de vuelta a Ítaca. Y ahí se le vienen todos encima. ¿Todos quiénes? Todos los dioses, ¿no? Los dioses le dicen, mira este cabroncito hablando mal de nosotros, ¿no? Pues ahí te va, cabrón, ¿no? Y ¿Quieres entonces le guerra? hunde su, ¿eh? ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra? Ahí te va, güey, ¿no? Y todas las calamidades que pueda tener un viaje, ¿no? De vuelta a casa, le Que duraba pasan, pero 15 días. al triple, güey, ¿no? Todavía le pregunta a Poseidón, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Y le dice Poseidón, que sufras, cabrón, ¿no? Que te duela, ¿no? Ya te hundí el barco, ya te hundí a la tripulación. Es más, tu hijo que salió a buscarte también lo hundí, ¿no? A tu esposa, pues están a punto de echársela a todos los demás, ¿no? Y la diosa Calipso, el cíclope, hasta que ya Atenas dice, bueno, ya aguanten, ¿no? Ya se Ya pasaron de dejen al lanza, chavo. ¿no? Ya dejen al chavo, ¿no? Eh, también no se pasen de lanza, es Ulises, ¿no? No es cualquier pendejo, ¿no? Vamos a echarle la mano para que vuelva a casa, ¿no? Echarle como la tía alcahueta, ¿no? Que ante la madriza de tus papás te dice, ven, hijo, acá yo te hago el paro, ¿no? Y entonces Atenas es la que lo hace, le ayuda a volver a casa, ¿no? Pero, claro, luego de eso, pues Ulises aprendió, ya si no aprendía, ¿no? Tuvo que aprender de esa forma, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, aprendió que los dioses están allí, que son superiores, que de alguna manera la naturaleza funciona por voluntad de ellos, pero también demostró que hay algo sumamente poderoso como lo es el libre albedrío, ¿no? O sea, como lo es la voluntad del individuo. En términos vamos a decir, de parábola, es lo que nos deja Ulises, ¿no? El sujeto o el yo o cuya voluntad, ¿no? Representa la fortaleza de persona, la capacidad de actuación, ¿no? Frente a un todo que puede ser mucho más poderoso. Luego, como bien dices, viene este paso al mundo medieval, al mundo cristiano, ¿no? La cristiandad, pues obviamente tiene unos dogmas mucho más estrictos, mucho más cerrados, porque ahí ya hay una religiosidad que tiene sus cánones bien establecidos, ¿no? O sea, a pesar de que es una religión en construcción,
¿no? A partir del siglo III, rápidamente a través de los diferentes concilios van estableciendo todas estas normas, ¿no? Los dogmas como tal. Y entonces el libre albedrío, pues sí está allí, pero finalmente eres libre para actuar en función de la voluntad de Dios, ¿ok? Porque tienes siempre presente el tema del pecado, siempre, ¿no? Ahí, en el caso de Agustín, por eso hace tanta referencia a la introspección, como decíamos antes también, porque en la medida en que te conoces a ti mismo, estás en contacto contigo mismo, pues obviamente vas a reflexionar sobre tu forma de actuar, sobre tus actos, y a partir de eso reconducir el camino, lo que haga falta, para volver a estar cerca de la gracia de Dios, ¿no? Esa es toda la finalidad, estar cerca de la gracia de Dios. Entonces, claro, o sea, la imagen está allí. Y fíjate que aquí también, antes de salirnos de esa parte, ¿no? De esa parte histórica, aquí hay de manera paralela un desarrollo muy distinto entre Oriente y Occidente a partir de la época medieval, que nos habla de dos formas muy distintas de entendernos, de entender al sujeto, ¿no? Y que se relaciona directamente con el cuidado de sí. Y es básicamente la idea de higiene, la idea de la higiene. Fíjate qué tan débil era la idea del yo como individuo en la época medieval, que la higiene personal no existía, era mínima, ¿sí? Mientras en Oriente, por ejemplo, los países árabes, el mundo árabe, el mundo musulmán, entiende que uno de los elementos más importantes para el cuidado de sí y para agradar a Dios y obviamente también a una pareja que purifique o que le dé el toque de sacro, el toque sacro a la relación entre el uno y el otro, es precisamente la higiene del cuerpo, ¿no? Y hay un desarrollo no de la cosmética como tal, porque el mundo árabe no desarrolla tanto el tema del maquillaje como lo que es el cuidado del cuerpo a profundidad, cuidado de la piel, el cuidado de los genitales, el olor del cuerpo, ¿no? Algo sumamente importante en la cultura árabe que de este lado de Occidente no se entendía en absoluto, ¿sí? Y lo vemos igual en el momento de la conquista de América, el choque cultural que se da entre españoles e indígenas no solo es a nivel religioso, sino también a nivel social, a nivel de higiene, ¿no? Mientras el mundo árabe estaba desarrollando estas técnicas de higiene personal, de depilación del cuerpo, de el embellecimiento de la piel, de la piel, no a través del maquillaje, sino lo que es hoy diríamos, no sé, ¿cómo decirlo? La farmacología de la piel, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, los cosmetólogos le llaman el skincare, ¿no? Toda esa parte para embellecer el cuerpo, para que huela bien, para que se vea bien, ¿no? Que tenga una buena salud. En Europa no existía. La Europa medieval, todos sabemos, carece por completo de higiene personal. No existe la higiene personal. O sea, el baño es una cosa sumamente casual y eso, ¿no? Unas cuantas veces en su vida se bañaba. No hay un refinamiento de la cocina tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que parece que lo básico es comer, pues comamos, ¿no?
¿cómo hago el pollo? Hiérvelo, ya está, ¿no? Nada más que no tenga sangre, ¿no? Y pues con las manos y el olor corporal era una cosa espantosa, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos nosotros ese contraste entre Oriente y Occidente, el Occidente europeo, ¿no? El Occidente medieval europeo, es porque hay una idea muy distinta de lo que es el cuidado de sí, proveniente de una idea muy distinta de lo que es el yo, ¿no? Ahora, en el caso de la llegada o del contraste con los indígenas americanos, pues es lo mismo, básicamente, ¿no? Cuando Hernán Cortés le relata a Carlos V en las cartas de relación la llegada a Tenochtitlán, pues uno lo puede notar, Hernán Cortés está cagado de todo lo que ve en la Tenochtitlán de Moctezuma, pero está cagadísimo, ¿no? Porque se da cuenta que hay una ciudad completamente desarrollada, un nivel de urbanidad eh, por momentos muy superior a las ciudades europeas, a las grandes ciudades europeas, y él mismo lo dice. Y sobre todo la organización de la ciudad y la importancia que le dan a los establecimientos de higiene personal. Hay toda una calle llena de establecimientos en donde los nativos iban pues a acicalarse, ¿no? A cortarse el pelo, a bañarse, darse baños con hierbas de olor, a ponerse tratamientos para embellecerse, ¿no? A lo que eran sus estándares de belleza, ¿no? Pero había un cuidado de la higiene personal muy concienzudo. Mismo caso de Moctezuma. Salud, compadre. Gracias. En el caso de los españoles, pues sabemos que no era así. Es decir, se quitaban la armadura, se quitaban un peste increíble, ¿no? No había ninguna nada similar al desodorante, no usaban ellos nada similar al desodorante o a la pasta dental, o nada, mucho menos el baño, ¿no? El baño diario. El indígena, el oriental, tenían muy instituido el tema del cuidado o de la higiene personal. ¿Por qué? Porque entendían que el cuerpo como tal es precisamente el punto de partida del cuidado de sí, o sea, el punto de posibilidad del individuo, ¿no? Y ese individuo es como una especie de casa, ¿no? Vamos a decirlo así, que hay que cuidar, ¿no? Porque el alma lo habita, ¿ok? Esto todavía pensando en el sistema religioso, o sea, desde el punto de vista religioso. Luego, si pasamos con esta idea a Merleau-Ponty, que es cuando Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción llega a la idea de que el yo, el sujeto, se ha percibido constantemente como una dualidad, ¿no? Una dualidad de cuerpo y alma o una dualidad de mente y cuerpo, ¿sí? Porque incluso después de la modernidad se sigue pensando que el sujeto está compuesto por dos sustancias, ¿no? La sustancia pensante y la sustancia extensa, ¿no? Merleau-Ponty es como un filtro que viene a retomar muchas de estas ideas que ya se venían manifestando previamente, ¿no? No voy a decir que era nietzscheano, no voy a decir que era schopenhaueriano o de Maine de Virán, pero sí toma muchas ideas que vienen pasando por allí, ¿no? Por el concepto pues de voluntad, por el concepto del yo, el concepto, la recuperación de la idea del cuerpo, hasta llegar a una idea en la que el yo se entiende como una unidad psicoorgánica cultural, ¿no? Y ahí trata de englobar lo que
entenderíamos como el sujeto como una unidad integral, ¿sí? Lo psicológico, lo orgánico y obviamente también lo cultural, que es donde entraría, por ejemplo, la parte ética, la dimensión ética que mencionabas hace rato, ¿no? Entonces, ahí otra vez se retoma la idea del cuidado de sí, desde el punto de vista de que yo no es que tenga un cuerpo al que deba cuidar, sino que yo soy ese cuerpo, ¿sí? Yo soy ese cuerpo. Y, ese cambio de idea o ese cambio conceptual entre poseer y ser parece insignificante, pero es muy, o sea, es sutil, pero es radical, ¿sí? Porque ya no hay un sentido de pertenencia respecto al cuerpo, sino un sentido de ser el cuerpo, ¿no? Ser el cuerpo. Y ahí se pueden desprender, podemos rastrear incluso todas las ideas de los feminismos o de ciertos feminismos, ¿no? Y también, pues, ciertas ideas utilizadas para el control de la masa, ¿no? Y ahí entraría precisamente Foucault y entraría el postestructuralismo en general, cuando habla sobre los sistemas de control, ¿no? Los mecanismos de poder que utilizan precisamente todo lo que tiene que ver con el temor, con el desarrollo del cuerpo, para tener controlada a una persona. Y en el Kierkegaard, con esta cuestión que tiene, digo que es el que más conozco, de los saltos cuánticos que se avienta ahí el compadre Kierkegaard, De los estadios. los estadios, es precisamente esta cuestión o tiene que ver precisamente con esta cuestión del cuidado de sí. Digo, no necesariamente es como el fundamento de ello, pero digo, es como se da el camino de ese cuidado de sí. Pues por lo menos en cuanto al desarrollo del yo, lo fundamental allí es la toma de conciencia, ¿no? Y esa toma de conciencia implica, pues, una relación directa con el yo mismo, ¿no? O sea, digamos que para poder llegar a la idea de autoafirmación del yo, para poder pasar de un estadio a otro, ¿no? O sea, pues, obviamente, o sea, ir, digamos, aumentando en cuanto a grado de percepción y de comprensión de la realidad, se necesita ser consciente, ¿no? De lo que uno es, de lo que uno percibe, de lo que uno siente, de lo que uno piensa, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el diario de un seductor, la novela esta que hace Kierkegaard, diario de un seductor es toda la planificación completamente consciente de cómo enamorar en este caso a Cornelia, ¿no? Casi por el puro placer de darte cuenta que puedes enamorar a quien sea, ¿no? Y deja al descubierto la imagen de que una persona seducida no es consciente de sus movimientos frente a ese punto de seducción. O sea, el seductor funciona como un demiurgo que va moviendo, que va no solo planificando, sino que va provocando cada paso del seducido. Es como ese daimon griego, ¿no? Que te va susurrando al oído, pero por detrás, sin que lo puedas ver, y que va influyendo de manera directa en tu voluntad. De ahí que podemos pensar, ¿no? El seducido, el que se deja seducir,
actúa de manera casi inconsciente, ¿no? Mientras que el seductor es el que ejerce todo el control sobre la voluntad, ¿no? del otro, ¿no? Entonces el yo tiene que dejar de ser un seducido, tiene que dejar o sea, evitar ser seducido por la existencia, por la vida cotidiana, por el sistema de poder, y llegar a ser un seductor. ¿Un seductor de qué? Pues de su propia vida, de su propio destino, ¿no? Ahí es donde entra la parte angustiosa, porque si tú le preguntas a Kierkegaard, oye Kierkegaard, pero ¿y para qué? No más. O sea, ok, o sea, aguanta, espérame. Ya me di cuenta de todo este rollo, ya estoy aquí, ¿no? A nivel intelectual, sale, a nivel de comprensión. Ok, ¿qué sigue Kierkegaard? No, pues nada, güey, no hay nada. No, pero no hay nada, güey. O sea, te preparas para algo superior, pero no hay algo superior. Es la existencia por la existencia, tal cual, ¿no? Pero ya estás en un grado superior de comprensión de la existencia y un grado superior de reflexión sobre tu existencia, ¿no? Ese sería, digamos, la idea del cuidado de sí, desde esos saltos de estadios, ¿no? Que son completamente cualitativos. Ahora, si nosotros vamos al caso de Merleau-Ponty, eh, eh, lo que se logra con esa idea unitaria de lo psicológico, lo orgánico, lo cultural, pues es sobre todo tener la conciencia y el control de las diferentes dimensiones que conforman al individuo, ¿no? Y el cuidado de sí, pues entraría, por un lado, en la parte orgánica, pero también y sobre todo en la parte psicológica y la parte, como consecuencia, la parte social o cultural, ¿no? Porque ahí es donde entra la dimensión ética, la dimensión moral, la dimensión política. Que yo creo que aquí es donde está el punto de inflexión y sobre todo el cambio en el punto de mira, a ver, no sé qué te parece a ti, en el que yo creo que partiendo de esta visión, eh, la experiencia actual de la idea de cuidado de sí se ha confundido solo con la parte, o bien con la parte orgánica, ¿no? O bien con la parte psicológica, pero de manera separadas, ¿no? O sea, pareciera, creo yo, que ha habido una separación, una segregación de las dimensiones del individuo en las que pareciera que operan de manera diferente. Sí, me da igual cómo me encuentre yo mentalmente si físicamente me veo bien. O al revés, me da igual si me veo físicamente mal, ¿no? Si yo mentalmente estoy en paz, ¿no? Y te lo voy a poner todavía un poquito más interesante, ¿no? Eh, la idea, por ejemplo, de que acéptate tal como eres, y eso incluye tu obesidad mórbida, ¿no? O tus vicios, o lo que sea que pueda afectar al cuerpo, si mentalmente estás bien, si estás en paz contigo mismo. Creo que por ahí se ha errado el camino en cuanto a esa idea del cuidado de sí. No sé qué te parece esa idea. Pues a mí me parece una cuestión que retomar de Kierkegaard, los estadios, que es el estético, ético, religioso. ¿Por qué los quiero retomar ahorita? Porque precisamente el estadio estético es la pura, como dices, la pura cuestión orgánica, la pura cuestión de la abolición, ¿no? Cuando apenas estamos, digámoslo así, en la adolescencia, en la etapa en que la voluntad es más, pasión, bueno, no, más bien el cuerpo es más pasión que nada, y precisamente pareciera, tomando en cuenta esto que dices,
que ahora estamos como en ese rollo, ¿no? Ya sea estéticamente bien de la mente, estéticamente bien del cuerpo, estéticamente bien de alguna cosa que para ti y tu autopercepción, por eso lo mencionaba desde el principio, pareciera que o te mantiene contento, ¿no? No hay una cuestión de superación. Digo, tampoco es que deberíamos de andar por la vida queriendo superar, o tal vez sí, pero no andar superando a los otros y aplastando por medio de ello a los otros, ¿no? Pero toda esta cuestión, lo que yo veo es que ha atomizado demasiado todo, ha especializado todo. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo, de tanto que quiere ser específicamente cuidadoso con todas las cosas que suceden, como dices, le ha dado chance a que con que me perciba bien físicamente, ya está chido, no hay problema, ¿no? Pero luego, digo, pues dicen ahí, ¿no? Corazón, caras vemos, corazones no sabemos. Claro. Y siento que precisamente esta cuestión hace olvidar el rollo por lo cual comenté de un principio la cuestión ética. Porque si esta autopercepción que tenemos nosotros o cada uno de nosotros, válgase la redundancia, de cada uno de nosotros mismos, presenta para mi gusto la primera cuestión, y es una cuestión que perdón, me van a decir, o me vas a tildar de loco quizás, pero esa especificación y esa posibilidad que da la especificación de cancelar de alguna u otra manera las cuestiones que no son empáticas o que no empatan más bien con lo tuyo, está pervirtiendo o está dando paso a que el otro se vuelva a perder. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya otra vez, y retomando un concepto que decías hace rato, una higiene. Y tomando el concepto de higiene a partir de cómo está tomado, es donde viene el punto en donde que ya puede parecer locura lo que digo, de los campos de concentración o del pensamiento nacional socialista o de todo ese tipo de raigambre totalitario, ¿no? Pensamiento de raigambre totalitario. Que en este caso no estoy hablando de que exista un totalitarismo, ¿no? Porque no es posible. Más bien hay una inclinación al autoritarismo, con toda esta especificación, con toda esta necesidad de especialización, ¿no? Como platicaba la semana pasada, digo, de repente que te pidan que el güey de la ballena sea un hombre con obesidad mórbida al tamaño de que lo muestran en esa película, y que tenía que ser además queer, ¿no? Ahí en ese sentido, como decíamos el otro día, verás, actuación es actuación, y entonces en ese punto vamos entonces a cancelarle la posibilidad al otro, que es un actor que se puede desenvolver y que lo demostró, se desenvolvió de tal manera que pues le creíste el rollo, con prótesis o no prótesis, pero te llevó a tener la sensación y la transmisión de ese sentimiento que tiene el individuo con esas características, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que a donde vamos a llegar es a estar de repente entre puros changuitos, como ya lo he dicho un par de veces en estos 3, 4 programas. Nada más vamos a estar platicando con la gente que hable como nosotros. E incluso a lo largo vamos a estar encerrados en el cuarto, con una especie de esquizofrenia autoadquirida, porque como ya no hay nadie que pueda platicar con nosotros, porque todos se vienen en contra de mí, porque el mundo es atroz, me vulnera, etcétera. Pues, al rato vamos a andar peor que la caricaturilla que le anda por ahí en internet, donde
toda la bola de cristianos y toda la bola de individuos, perdón, va O sea, con la cabeza la en alto. cancelación del ágora, ¿no? La cancelación del ágora, precisamente. La ciudadanía y la reunión o lo que sería la comunidad, que es lo que a mí me llama la atención. Están pidiendo comunidad, cancelando la comunidad. Es lo que yo veo, ¿no? Con todo este panorama en el cual nos desenvolvemos ahora. Digo, ¿está bien o está mal? No lo sé. Pareciera que nos va a llevar a algún punto en el que de repente nos pueda hacer tambalear toda esta idea de civilización que tenemos, pero no por buenas razones. Bueno, no razones, sino no por buen camino, ¿no? Sí. Creo yo que es hacia donde vamos y hacia donde estamos. No es que debamos estar o pensar de alguna manera, ¿cómo decirlo? No quiero ser autoritario, pues, o que se vea como autoritarismo, pero si hay un camino para lo social, por eso como cada individuo tiene su cabeza llena de lo que tiene, tenemos que buscar una manera de relacionarnos con el otro, ¿no? Estamos en sociedad, no podemos hacer otra cosa. Aún por mucho que queramos, no podemos andar cancelando cualquier discurso que no sea como el nuestro, ¿no? Que hace patente que lo único que están haciendo es revitalizar la pugna que tienen contra todo aquel que los ha cancelado, ¿no? Simplemente lo que están haciendo es voltear la tortilla. Y ahí no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Sí, de alguna manera, o sea, es la cancelación del concepto de comunidad, o más bien de la búsqueda de la idea de comunidad, pero cargándote la diversidad, ¿no? O sea, es lo que parece que viene sucediendo de manera cada vez más sistemática. O sea, es decir, es ver que sale una película más o menos exitosa y casi inmediatamente después el tipo de cancelación que le corresponde por no cumplir con los estándares de cierta comunidad, ¿no? Que si Bowser no fue correspondido por la princesa Peach, ¿no? Y que pues en realidad la princesa y Mario Bros tienen la culpa de que Bowser actúe así, porque pues pobrecito, es que no le correspondió su amor, él solo estaba enamorado, él solo quería una vida feliz junto a la princesa, ¿no? Y como la princesa tan mala, tan cabrona, no le correspondió, pues entonces provocó todo el mal que buscaba causar Koopa, ¿no? Y hace poco yo le comentaba a un amigo en Facebook, porque ponía precisamente algo referente, decía, mira, esto lo viene diciendo Cervantes desde que es el siglo XVI, ¿no? Y me parece que en algún momento hablamos de eso, el discurso de la pastora Marcela, por la muerte de Grisóstomo, que a fuerza quería que Marcela fuera su esposa, porque pues él estaba enamorado de ella, profundamente enamorado de ella, y como Marcela no le correspondió, pues el otro murió de amor, ¿no? Eso, el berrinche, imagínate el grado del berrinche de aquel que se murió, ¿eh? Entonces, todo el mundo le achaca, comienza a achacarle a Marcela el ser un ser despiadado, casi un basilisco, que por su culpa, por no corresponder el amor de Grisóstomo, ¿no? Aquel pobre hombre murió de amor. Y entonces, al más puro estilo romántico, ¿no? Y en el peor de los sentidos románticos, pues aquel es casi un héroe trágico, ¿no? Y Marcela, pues el villano. A lo que, fíjate, lo interesante de Cervantes, pone en boca de Marcela, una mujer pastora, bueno, pastora por gusto, porque en realidad proviene de una familia adinerada, pero ella decide ser pastor.
Dice, es que, a ver, ustedes no han entendido que el hecho de que aquel hombre se enamore de mí no me obliga a corresponderle. O sea, no, ¿por qué tengo yo que corresponder el amor de fulanito de tal solo porque me ama o porque dice que me ama? O sea, sería sucumbir mi voluntad a la voluntad de aquel. Que si yo también me enamoro de él, pues va, ¿no? Romeo y Julieta. Pero si no, pues ni modo, papá, o sea, con todo tu amor, O Romeo y Julieta es tóxico. pero sí, o sea, No, de hoy, broma, hoy broma, de broma. diríamos, hoy diríamos es tóxico, ¿no? Pero, a ver, es el amor de dos adolescentes. O sea, 14, ¿no? es el furor del amor adolescente. Y eso no se puede desetiquetar, porque eso influye directamente, ¿no? O sea, Romeo y Julieta habrán tenido, no han de haber pasado de 16 años, ¿no? Y eso también, a veces perdemos de vista el contexto de las historias, ¿no? En el caso de Marcela, es un discurso que se adelanta a su época porque la mujer no tenía capacidad de decisión sobre su vida matrimonial. Y Marcela, la pastora Marcela, esto en el libro segundo de Don Quijote de la Mancha, le dice por primera vez al mundo, hey, yo soy un individuo y tengo capacidad de decisión, ¿sí? Es decir, la idea del cuidado de sí pasa por esa autoafirmación de la voluntad a partir de mis necesidades, a partir de lo que yo creo que está bien, pero no tengo por qué dañar a otro, ¿no? Ahora, volviendo a la contemporaneidad, me parece y bueno, lo relatas muy bien, ¿no? El concepto de cuidado de sí en la actualidad se ha ido segmentando, se ha ido eh, creando nichos muy específicos, ¿no? Y pareciera que la empatía solo vale cuando te pones en mis zapatos, pero si yo me tengo que poner en los tuyos, ya no vale, ya es imposición, ¿sí? Entonces, pareciera que los grupos que se autodenominan oprimidos, ¿no? O reprimidos, allí la empatía solo vale cuando es hacia ellos o en favor de ellos, ¿no? Y estos grupos minoritarios, que cada vez son menos minoritarios, pues pasan ahora a imponer su pensamiento, su forma de ver el mundo como algo casi obligatorio, ¿no? Como precisamente como una imposición. Y para eso se valen también, pues, de la presión social, ¿no? De la cultura de la cancelación. Entonces, el cuidado de sí eh, ha pasado de entenderse desde la integralidad, de lo integral del sujeto, ¿no? A segmentarse, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el mundo, vamos a decir, a ver, en el mundo fitness, ¿no? La gente que acude al gimnasio porque quiere verse estéticamente bien, ¿no? Según el concepto estético que tenemos ahora, pero no por deporte, Ni por salud. no por salud, sino por verse bien. Es decir, incluso pasan de la salud personal, eh, pasan de lo que es el cuidado orgánico para centrarse solo en el cuidado estético del cuerpo, ¿no? Y ahí tenemos un montón de gente en los gimnasios consumiendo cosas que aceleren el proceso de musculación, de marcaje de las partes del cuerpo, independientemente de que aquello pueda ser nocivo para la salud o no, da igual. Hay que verse pues, trabado, marcado, Bien ¿no? mamado Lores. Que se pueda presumir en la playa, que se pueda presumir en la foto del Instagram. Eso es lo importante.
ni siquiera por deporte. O sea, hay gente que saliendo del gimnasio agarra su cigarrito, o se va a chelear, o sea, ni siquiera es una vida deportiva. No voy a decir que todos, eso lo sabemos, ¿no? Pero hay una buena parte de la gente que entiende que pues hay que cumplir con un estándar estético y eso está allí, ¿no? Y de esa manera. Hay otra gente que igual eh, va porque tiene que demostrar que está en ese proceso, ¿no? O la clásica historia, ¿no? Del chico o la chica a quien su novio o su novia los dejó y entonces ahora se ponen a entrenar para demostrarle, mira cómo me puedo ver, ¿no? Mira lo que ya no tienes, ¿no? Pero no por salud, no por el cuidado del cuerpo, sino por joder al otro, ¿no? Ese es bien interesante, es por joder al otro. Entonces, ahí otra vez las diferentes dimensiones que según Merleau-Ponty integran el individuo, comunidad psico-orgánica, cultural, pues parece que van funcionando cada una por su lado, ¿no? Por el otro lado decíamos la parte psicológica, ¿no? Cómo de alguna manera, pues quienes no logran cumplir con esos estándares estéticos, ¿no? De manera enfermiza, pues también se inventan una forma igualmente enfermiza de justificar, ¿no? Y entonces viene la idea de la aceptación a pesar de todo, ¿no? Y hay gente que comienza a exaltar, por ejemplo, el tema, decíamos hace rato la obesidad, comienza a exaltar la obesidad como forma de vida, la obesidad pues yo soy así y es mi cuerpo y me acepto, ¿no? Y eso forma parte de mi crecimiento como persona y eso me hace una mejor persona porque yo soy capaz de aceptarme tal como soy. O sea, aguanta. Eh, o sea, sí, está muy bien, pero chécate esa presión arterial, ¿no? O sea, chécate esos niveles de colesterol, de triglicéridos, porque en realidad es una condición enferma. No es que no te estemos aceptando, o sea, no es que no se te acepte como tal. Eh, o sea, la obesidad es una enfermedad y hay que manejarla como tal. A algunas personas les puede parecer agresiva esta idea, ¿no? Pero es que si le metemos el mínimo análisis, es así. Y es como decir, pues me acepto enfermo. Esto es lo que soy una persona enferma y me acepto como tal. Entonces, pues va, pero muy cuidadoso de sí, pues no está haciendo, ¿no? Ahora, todo eso repercute obviamente en la dimensión social, ética, moral, política, ¿no? Porque pues obviamente es un reflejo del tipo de persona que eres o que pretendes ser. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿no? También yo creo que si nosotros retomamos este concepto de Merleau-Ponty forjado pues como filtro y me quedo, o sea, vamos a pensarlo desde Merleau-Ponty, o me gustaría pensarlo desde Merleau-Ponty, porque el concepto que crea atraviesa, ¿no? Todas las desavenencias del siglo XX, en donde las guerras no solo transformaron nuestra visión de la política, sino también del mundo y de la existencia como tal. ¿Okay? Hay una visión completamente distinta, ¿no? De lo que es el individuo y la relación con los otros de manera intercultural, que es enriquecida por lo sucedido en las guerras mundiales, ¿no? Y sobre todo también la Guerra Fría, ¿no? Entonces Merleau-Ponty como que retoma toda esta parte, ¿sí? Construye un concepto que atraviesa históricamente todos estos procesos, ¿no? Y en ese sentido, digamos que el cuidado de sí debería implicar
Y fíjate, una vuelta otra vez más a lo clásico, ¿no? Mente sana, en cuerpo sano. Quizás Merleau-Ponty le añadiría, significaría un ciudadano sano, ¿no? De esa manera se daría un cuidado de sí integral, unitario, sobre todo lo que es el individuo como tal, todas sus dimensiones. Pero me parece que mientras siga habiendo esta segregación de las dimensiones del individuo, cada una por su lado, seguiremos teniendo ese tipo de personajes que nos dicen o lo uno o lo otro, ¿no? Eh, y nos seguirán diciendo que pues lo más importante para una persona como logro personal es operarse para verse estéticamente pues acorde al concepto de belleza de la época. Sí, porque creo yo, ya también para cerrar con todo esto, lo que sí le veo una cuestión muy deplorable y que ya está sucediendo, que en este afán del respeto a todo lo plural y a los modos políticamente correctos y todas estas cuestiones, vamos a llegar y estamos llegando ya, y bueno, no creo que tan poco tiempo porque ya tiene rato que viene este chisme, la autocensura, cabrón. Ya a nivel editorial existe, ya hay muchas editoriales que solo te publican si sigues una cierta línea, ¿no? Como, ahora sí, la línea editorial, como le llaman, ¿no? Incluso ya hay advertencias en la, ahora sí como los sellos de acá de los productos en México, ya casi también traen, en Inglaterra por lo menos ya traen advertencias. En este libro te vas a encontrar tu rollo si lo lees, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que ahí se vulnera el rollo de lo público y lo privado, porque de alguna manera están ya interviniendo en mis gustos particulares, ¿no? Digo, si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy tonto, un ejemplo muy tonto. Digo, pues a mí me puede gustar, no sé, hacer bañarme en crema batida cada luna llena, ¿no? Por cualquier tontería, ¿no? Qué creativo te pones, ¿eh? En ese sentido, eso es en mi casa, en mi particularidad, en mi aposento, ¿no? No lo ando poniendo más allá de eso. No estoy disminuyendo, no quiero disminuir con eso todas las representaciones que existen en este mundo, pero es mío. No lo voy a poner en el Facebook y muchas de estas cosas se ponen en Facebook y después reclaman privacidad. Pues el Facebook es público, le podrás poner los candados que quieras para que lo vean nomás tu abuelita, tu tía y los de la iglesia, pero es público. Desde No me allí ya es puedes, público, claro. no me puedes venir a pedir privacidad y que no me meta tu Facebook cuando es una red social que precisamente, en tanto gratuita, la puede agarrar y puede verla cualquier persona. Incluso estos canijos venden tu información. Claro. Digo, en este afán de la presencia de todas las particularidades, vamos a perder también en lo público y lo privado, creo yo, ¿no? Y nos vamos a empezar a autocensurar y al rato pues vamos a estar como que, incluso en la casa, ¿no? Esto no lo puedo decir porque pues ya se va a enojar mi jefa, o esto acá y mi hermano, todo eso. Y lo que crea más, creo yo, eso más crea ansiedad, porque vas a estar siempre pendiente de lo que tienes que hacer, decir, y hasta respirar. Digo, al punto de, digo, así ya me fui muy lejos, pero digo, hasta ese punto, digo, porque si haces un pujido mal, puede ser malinterpretado o X o Y, ¿no?
ya estamos en un punto en el que ya está muy sensible la situación, ¿no? En general, no solo los Sí, individuos. Y que precisamente más vamos al rollo, por eso me gustó que llamaras la atención a Lipovetsky hace rato, porque él ya lo menciona desde los 90 más o menos, con la era del vacío, que vivimos en una época narcisista. Precisamente es ese estadio bastante narcisista en el que vivimos, el que está dándole abono a todo esto, ¿no? claro. Y que quién sabe a dónde vamos a llegar. Yo soy bien pesimista como siempre, ¿no? Pero está bonito para pensar todo este show que está y que viene. Claro que sí. Ujú. Bueno, Adán, si no tienes algo más que decir, nos vamos despidiendo. Nada, pues invitar a la gente que nos escucha, que nos ve, si les gustaría que abordáramos algún tema en específico, platicarlo por acá, pues igual nos pueden escribir tanto a la fanpage como aquí en YouTube. Igual sus comentarios serían muy, muy importantes para nosotros, ¿no? También el poder tener ese feedback en algún momento, ¿no? Y pues nada, por hoy yo creo que sería todo. Tengan un excelente día, ¿no? Compadre, como siempre, un gustazo. Gracias, compadre. Ahí estamos nos viendo la siguiente vez. La siguiente vez ya tenemos agendado el calendario, por primera vez, creo. Con la palabra educación, vamos ahora sobre el rollo de la educación. Y que eso también me faltó decirlo, que también en el lado del conocimiento también ya está el rollo de la esteticidad, ¿no? En el cuidado de sí. Ya me quiero volver intelectual o inteligente, no porque quiera desentrañar el mundo, sino porque se ve bonito. En ese sentido, vamos a seguir con esto, y la palabra educación, y también cómo está la situación. Por eso salió porque yo platicaba con un camarada, que es el que vamos a invitar para la siguiente, que está cabrón el nivel de analfabetismo en México todavía, ¿eh? Muy, muy canijo. Pero bueno, ya lo platicamos la siguiente semana. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, noche, tarde y que les vaya bonito en la vida. Nos vemos la siguiente vez. Gracias, adiós.